¿Qué sucedería si Estados Unidos nos trata de invadir otra vez? Mete a su ejército en México, le ganamos la batalla y se retira. Suena imposible, ¿no? Pero sería algo que nos haría sentir poderosos y seguros de que ni siquiera el mejor ejército del mundo nos puede invadir. Pues ese fue un sentimiento que sintieron los mexicanos el 5 de mayo de 1862. Pero, ¿qué pasó? ¿En realidad fue tan glorioso? ¿Qué fue lo que sucedió en la segunda intervención francesa? Comencemos con esto. Recuerda que es 1861. México viene de una guerra interna de la que salió victorioso el Partido Liberal, tal como te lo expliqué en un video anterior. Esto hizo que la deuda externa se incrementara al grado de no tener dinero para gobernar. Benito Juárez, quien era el presidente, decide suspender el pago de dicha deuda a Gran Bretaña, España y Francia por la escasez de fondos. Los conservadores, quienes perdieron la guerra de reforma, aprovecharon esto para interesar a Napoleón III de hacer una monarquía en México. Claro que les interesó demasiado a los franceses, porque ya tenían tiempo con la intención de hacer un imperio en América Latina y además querían parar el avance de Estados Unidos en esta zona. En 1861, España, Francia y Gran Bretaña acordaron bloquear los puertos del Golfo de México para presionar al gobierno para que les pagara las deudas. Primero llegaron los españoles, después los otros dos. Juárez mandó a Manuel Doblado, quien negoció con ellos. Les dijo que sí podían desembarcar, pero que si no se acordaba nada, volvieran a embarcar. Siempre dejó claro que la suspensión era temporal. Británicos y españoles aceptaron el acuerdo, pero los franceses no solo no embarcaron, sino que aplicaron un "oblígame, perro", y se pasaron de montoneros, pues bajaron a más hombres, entre ellos algunos mexicanos como Juan Nepomuceno Almonte, hijo de Morelos. En abril, los franceses avanzaron. Esto hizo que Ignacio Zaragoza, general del Ejército de México, se preparara para defender el país del mejor ejército del mundo. Dio órdenes a sus generales, entre ellos Porfirio Díaz. El 4 y 5 de mayo de 1862 se enfrentaron en Puebla y México los derrotó. Fue una gran victoria para México porque los hizo devolverse por donde vinieron, a pesar de que eran más soldados franceses que mexicanos. Por eso los estadounidenses celebran tanto esta victoria, porque ya tenían roce con Francia y además de que ellos no podían defenderse porque estaban en una guerra civil interna. De hecho, es tan significativo el festejo que algunos lo confunden con el Día de la Independencia de México. Sí, muy bonito y todo hasta aquí, pero lo que pasó enseguida fue que Napoleón III mandó más de 30,000 soldados. Sin embargo, ahora México ya no contaba con el general Zaragoza porque había fallecido de tifus, una enfermedad provocada por piojos, pulgas y garrapatas, que eran muy común en esos tiempos. ¿Qué? ¿También te dio comezón? ¿Qué pasó? Pues los franceses tomaron Puebla, hicieron que Juárez dejara la Ciudad de México y después también la invadieron. Al tener todo perdido, Juárez estaba en una constante huida del ejército francés, mientras en 1864 llegó el hermano del emperador de Austria, Maximiliano de Habsburgo, quien se convertiría en el segundo emperador de México, después de Agustín Iturbide, que había sido 43 años atrás. Pero lo que pasó enseguida fue algo irónico, porque Maximiliano de Habsburgo fue traído por los conservadores. Sin embargo, resultó tener ideas liberales. Permitió la libertad de expresión, nacionalizó los bienes de la iglesia, embelleció la capital al alinear las calles, instalar alumbrado de gas, hizo el Paseo del Imperio, hoy Paseo de la Reforma, renovó el castillo de Chapultepec, hizo un código civil, una ley agraria y de trabajo en la que devolvió tierras a indígenas y dio a los que no tenían. Estableció un máximo de 10 horas de trabajo por día. Anuló deudas de más de 10 pesos, prohibió el castigo corporal, limitó las injusticias de raya, se incrementó la educación e investigación científica y femenina. Y además firmó un contrato de construcción del ferrocarril de México a Veracruz. Todo esto se hizo mientras Benito Juárez huía de los franceses y de los traidores. En 1865, Juárez tenía que entregar la presidencia a González Ortega, pero no lo hizo. Extendió su mandato con el pretexto de que el país estaba en guerra. Hey, Benito. ¿Qué?
¿Cómo que qué? No te hagas. Dame la presidencia. ¿La presidencia? ¿Estás loco? Pues si estamos en guerra. En este mismo año, Estados Unidos terminó con su guerra civil, lo que permitió otorgar préstamos a los liberales. 3 milloncitos nomás. Mientras el imperio de Maximiliano había agotado todo el dinero del préstamo francés. Además, Napoleón retiró todo el ejército para enfrentarse a Prusia, una zona de la que hoy conocemos como Alemania. Por lo tanto, el emperador mexicano intentó formar un ejército, pero no lo consiguió. Intentó pedir soldados a su hermano, pero no lo consiguió. Intentó pedir soldados a Napoleón, pero no lo consiguió. Intentó obtener ayuda con el Papa, pero no lo consiguió. Así quedó abandonado en Querétaro junto a Tomás Mejía y Miguel Miramón. Poco después, Porfirio Díaz, toma Puebla y se convierte en un héroe. Luego, los liberales fueron por Maximiliano y los otros dos. Los apresaron y fueron condenados a la pena máxima. A pesar de ser defendido por excelentes abogados y por personas que pedían para que no fueran fusilados, Juárez y Lerdo ordenaron fusilarlo en el Cerro de las Campanas. Justo antes de morir, las palabras de Maximiliano iban destinadas para que su sangre sellara las desgracias de su nueva patria. Ya derrumbado el imperio, Juárez volvió a la Ciudad de México en 1867 y fue recibido con buenos ánimos. Así comenzó otra vez la república, se acabó la monarquía, pero no se acabó con el desorden ni con los levantamientos de los liberales que querían llegar al poder. Esto fue un poco de lo que fue la segunda intervención francesa. Sucedieron algunas cosas interesantes, vimos algunas cosas buenas, algunas cosas malas. Sin embargo, todavía hay mucho más que saber. Recuerda que yo siempre te hago un resumen de todo lo que sucedió ahí. Ahora depende de ti saber un poco más. Recuerda que si aún tienes dudas, investígalas, no te quedes con ellas. Bye.